Bueno, me parece sí, que Pepe Mujica es un personaje, eh, bueno, es uno y varios personajes. Yo creo que la mejor síntesis que he leído de ayer para hoy es la de el gran Martín Caparrós. Grandioso. Extraordinario texto. Y hace una cosa fantástica, Martín, que es hablar de las 4 vidas de Pepe Mujica. Texto en El País. Es un texto del País, las 4 vidas de Pepe Mujica, que son 4 vidas, pero en realidad una sola, y que nos habla de un personaje que yo creo que fue un personaje que transita 2 siglos. Es decir, un personaje en un momento del siglo XX, pero un extraordinario personaje y digamos, un referente indiscutible en el XXI. Y la historia de Pepe Mujica, que es fascinante y dolorosa, y que tiene y está llena de elementos para compartir y para entender, tiene que ver con la historia de muchos sentidos de la construcción de la izquierda en América Latina, tiene que ver en muchos sentidos con la evolución de generaciones que fueron tocadas como muy potentemente, la generación, déjame decirlo así, de mi padre, por ejemplo, que fueron tocadas por la Revolución Cubana, Carmen. Y que ese tocamiento, eso que fue la revolución, vino a trastocar el pensamiento de una juventud que estaba ansiosa de libertades, que estaba ansiosa de decir lo que pensaba, que estaba ansiosa de transformar el mundo en donde estaban. Pepe Mujica, en esa primera vida que tuvo, que vale la pena hacer un poco spoiler de lo que plantea Martín, es un Pepe Mujica guerrillero, ¿no? Facundo, Emiliano después, un hombre que termina a balazos herido, ¿no? Y después encarcelado en una historia tremendamente interesante. Parece que le piden los papeles y el tipo saca una 45 y dice: aquí están mis papeles, y se arma la historia aquella de ese primer hombre, ¿no? Que estaba asociado a una lucha que se entendía desde la perspectiva de la violencia como la forma a partir de la cual era posible transformar el mundo. Pero este mismo hombre, que siempre, la sensación que tengo es que siempre estaba yendo y hablando de por qué no había que quedarse atrás, sino siempre ir como un paso para adelante, se transformó después de estar preso más de una década, me parece, preso, 14 años, ¿no? Preso en un pozo. Sí. Sí. En un pozo como esos que describía un autor fantástico que se llama Murakami, ¿no? Un pozo en donde escuchó cómo gritan las hormigas, decía, ¿no? De esa vida, de salir de ese pozo que fue la cárcel, de ese dolor, pasa a incorporarse, después de que termina el golpe militar, pasa a incorporarse a la vida política del país y a volverse un demócrata. Un demócrata. Esa es la palabra. Un demócrata dispuesto a debatir y a encontrarse con otros, se juntan con el Frente Amplio, acaban con el bipartidismo uruguayo. O sea, hay en la historia de Pepe Mujica como toda la evolución de una ola de democratización en el mundo, y el Pepe Mujica que empieza a ser diputado, luego senador, que empieza a hablar, ¿no? A decir un montón de cosas que está pensando y a no ser este farsante que habla de vivir franciscanamente y luego no hacerlo, sino un tipo que tiene una convicción auténtica y que tiene una relación universal y una potencia de ese tamaño, porque es todo menos un farsante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que Pepe planteaba, pero Pepe estaba siempre dispuesto a dialogar, a discutir, a debatir e incluso a reconocer aquello que se hizo mal, aquello que
era una tontería de haberse pensado y de haberse ejercido, y un tipo siempre con esta disposición a volverse un hombre absolutamente cercano a la libertad. Y después de aquello, después de ser ese presidente que se da a conocer en el mundo por ser el presidente pobre, decía Pepe Mújica, que queremos ser republicanos, ¿no? Queremos vivir en una república, pero luego cuando se ejerce el poder queremos alfombras rojas y una monarquía, ¿no? Sí. a la hora de ejercerlo. Yo sé que tú lo entrevistaste algunas veces sí, tuve esa fortuna de conversar con él 2 veces, una en su chacra. Viajé, como bien recordó, le mandamos un abrazo al comandante de la línea Copa que lo trasladó algún día, que nos mandó un mensaje hace ratito, Fernando Nava, gracias al comandante Nava que nos mandó este mensaje, y recordaba que yo había viajado a Montevideo precisamente para ir a su chacra, que es algo cercano a donde vivió siempre, al final de cuentas, sí, en ese lugar. Entonces tuve la oportunidad de tener esa entrevista con él, que era un programa, pero se hicieron 2 y la transmitimos en CNN. Ayer recuperamos en CNN 2 fragmentos de aquella entrevista en Uruguay, y de otra entrevista que me concedió en la Ciudad de México en una reunión de presidentes, y también tuvimos la oportunidad de hacer no 1 sino 2 programas. En esta segunda, que fue en 2016, el momento en que conversábamos era el momento donde se disputaba la presidencia de los Estados Unidos y competían Donald Trump y Hillary Clinton. Claro. Y habló de Trump en ese 2016, y me acuerdo que dijo cosas como que lo sorprendente del asunto no era tanto el personaje, sino lo que lo había llevado ahí. Claro. La propia sociedad estadounidense que había llevado a un personaje así, y dice, a ver cómo se tragan, palabras más o menos, esa pastilla. Y yo digo, pastilla, sí, pastilla muy amarga. Y eso lo decía en 2016. ¿Qué diría don Pepe? Bueno, ya estaba en esta fase de su vida final, pues ya Donald Trump como presidente de nuevo. Él tenía una característica que a mí me parece muy potente, y me parece que no es necesariamente solo, exclusivamente de la izquierda, pero que las posiciones de izquierda más avanzadas que yo he conocido la tienen como un carácter esencial de su condición de identidad política. ¿Cuál es esa característica? Creo que Pepe Mújica... Congruencia. Era un hombre con una absoluta congruencia, y era un hombre que entendía que el nuevo debate ni siquiera era un asunto de materialidad, sino un asunto de cultura, y era un asunto vinculado a la civilización que estábamos produciendo. Y su gran preocupación, y las grandes preocupaciones que tenía, estaban asociadas a: tú podías desarrollar una política, podías desarrollar mejores condiciones salariales, podías desarrollar mejores condiciones educativas, pero él decía, si no se cambia la cabeza de la gente en términos de el tipo de valores que tienen que replantearse de nuestra propia vida, de cómo, decía, trabajamos para ir persiguiendo dinero y gastamos la vida en ese proceso y no nos replanteamos otra cosa, estamos fritos, digamos. O sea, la cosa se pone muy mal. Y entonces las preocupaciones que tenía, y la honestidad que me parece con la que uno puede decir lo que sea de él, pero que no era un farsante, le permitía criticar cualquier cosa, incluyéndose a sí mismo, pero además cualquier cosa, no solo de los adversarios de la derecha, de los adversarios de todo eso, que muy bien que lo critique, sino de la ausencia de libertades y de la ausencia de democracia que se estaba dando en el florecimiento en América Latina en un montón de lugares. No, bueno, a ver, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Claro. O sea, salió a decir con toda claridad que no era creíble lo que decía Maduro respecto a los resultados, que desde luego lo dejaron ahí perpetuarse en el poder con una elección que se robó, en pocas palabras, no se robó lo que fue un resultado electoral que no fue exhibido nunca, las actas famosas, y Pepe Mújica fue una voz ahí, sin duda. Y en otros momentos clave de gobiernos, entre muy comillas, de izquierda. Bueno, un denunciante auténtico de la corrupción, del autoritarismo y de la falta de libertades que florecían, entre otros, en Venezuela, pero las críticas que eran necesarias para la Argentina, o las que tenían que ver con Ecuador, o las que... Es decir, era un hombre demócrata, dispuesto a hablar más allá de este mito
que a mí me parece terrible de mucha gente de izquierda, de se puede hablar en privado de la crítica, pero en público te vuelves un adversario. ¿Te suena eso a lo que pasa en este país cuando este grupo que a ratos se autodefine de izquierda, que está en el poder, simplemente descalifica a la persona o descalifica cualquier idea porque se trata de una idea que está en contra de lo que se está practicando? El contraste, y por eso era tan... yo ponía un tuit ayer que decía, Pepe Mújica es, digamos, uno de los grandes representantes universales, digo yo ya, no solo de América Latina, sino universales, de eso que yo llamaría la izquierda democrática. Se va en un momento en donde lo que florece, lo que está ocurriendo, es una izquierda populista, autoritaria y peleada con la diversidad y peleada con el pensamiento. Esa izquierda que hoy florece es algo que para mí es difícil llamar izquierda, porque una izquierda tan peleada con el pensamiento, tan peleada con las ideas, tan peleada con el debate auténtico, nos hace pensar en algo mucho más cercano a un conservadurismo y a una regresión autoritaria en un país como el nuestro, y olvidar aquellas razones por las que aquellos jóvenes en los 60s decidieron un buen día que había que movilizarse, que había que enfrentar a un gobierno autoritario, y esos jóvenes de los 60s a una dictadura, y esos jóvenes de los 60s ahora en el gobierno, o esos jóvenes de los 80s movilizándose ahora en el gobierno, piensan que lo mejor es actuar con un pragmatismo feroz que no reconoce jamás otra práctica que no sea el costo-beneficio de la acción política de inmediato, que tienen como referente a Maquiavelo, aunque griten y promulguen a Rousseau. Es decir, esos son los personajes que gobiernan en esta izquierda autodenominada, déjame decirlo así, porque en mi opinión, ya lo decía hace un momento, la parte más poderosa de la izquierda es aquella que tiene un compromiso con el pensamiento y un compromiso con el cambio y un compromiso efectivamente con la renovación y la transformación de las cosas que ocurren alrededor. Por eso creo que hablar un poco de Pepe Mújica nos permite contrastar esta pobreza de dirigentes que hoy tenemos en México y que hoy tenemos, ya hay que pensar en Nicaragua, y hay que pensar en Venezuela, y hay que pensar en propio lo que está pasando en Argentina con el kirchnerismo. Y a nosotros cómo nos toca esto, en donde vemos una clase gobernante, Carmen, que lo mismo un día se les ha olvidado a un montón de gobernadores de dónde vienen, que vienen del antiguo régimen, que son herederos del priismo, que son en realidad, digamos, el nuevo PRI, el nuevo auténtico PRI desde la lógica del autoritarismo al que están dispuestos, y además de esta enorme arrogancia con la que yo advierto que se gobierna en México. Déjame hacer una pausa, Alfredo Figueroa, y regresamos en esta conversación. Y bueno, pues sí, en paz descanse este grande José Mújica. Y bueno, grandes ideas, grandes reflexiones, grandes frases. Déjame recordar esta que ayer por la noche también recordábamos en el programa de CNN, que repetíamos algunas de los fragmentos de las 2 entrevistas que nos concedió a lo largo de los años. Una que destacó CNN en sus notas y cobertura. Ya declaraciones cerca de la muerte, aquella de Dios no existe. Ojalá que me equivoque. Volvemos. Estamos de regreso, Alfredo Figueroa, y bueno, quedan aquí muchos asuntos, pero déjame detener en lo que más temprano conversábamos con Jesús Esquivel y que informábamos al público, esta noticia de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya abrió las primeras acusaciones contra 2 mexicanos de apellido Insunza, padre e hijo, de narcoterroristas.
esto que en algún momento del arranque de este gobierno de Donald Trump, que lleva muy poco tiempo, pero parece que llevamos 100 años, estamos hablando de que en las primeras declaraciones y decisiones anunció con mucha claridad que iban a designar como terroristas a los del crimen organizado y delincuentes organizados y demás cuestiones. Y ahora lo que estamos viendo es que sí, que efectivamente esto ocurrió, a pesar de una discusión en México sobre el tema, pero al final de cuentas esto ya se está instrumentando a partir de acciones específicas desde la justicia estadounidense en contra de personas específicas a quienes se está acusando de narcoterroristas. Ya ayer el fiscal Gordon de San Diego, de California, explicó el asunto, el otro personaje que también lo explicó, en fin, todo lo que ya tenemos de información, el comunicado amplio que se dio a conocer ayer, pues habla de algo que está sucediendo entre México y Estados Unidos. Ya lo de la visa de la gobernadora, pues no sé si es junto con pegado o no, porque hay la duda de por qué se la quitaron la visa a ella y a su marido, esa es una incógnita. Bueno, y hay un tercer evento, Carmen. Venga, ¿cuál? El evento de la familia... De los 17. De los 17. Sí, claro. Y que podrían ser más. De la familia de Ovidio, de la familia Guzmán Loera, digamos. De los dos hijos del Chapo Guzmán. Guzmán López. Que están ahora en Estados Unidos y que claramente están, digamos, haciendo un acuerdo. Que no fueron entregados, sino fueron recibidos, porque no están acusados de nada los 17, dice Harfuch, y demás cosas. De acuerdo, pero como parte del criterio, ¿no? También creo que lo ha dicho, de oportunidad en los Estados Unidos, están llegando a un conjunto de acuerdos con dos de los más relevantes después de la caída de su padre, narcotraficantes del país. Y eso también tiene una cosa que poner en escena respecto de lo que está pasando. Es decir, con uno estás negociando y con otros los acusas de narcoterroristas. De narcoterroristas. En doble vara, pero bueno, pues así es la cosa. Y hay, sorpresivamente, y luego hay un montón de trascendidos respecto del tema, de el retiro de la visa a el esposo de la gobernadora de Baja California y de ella. Luego, cuando uno hace un zoom a Baja California y habla con los periodistas de allá y ve lo que está pasando, lo que te dicen los periodistas, para empezar, es que ya poner en proyectos especiales a tu pareja, a tu marido, en el caso de la gobernadora... Aunque no cobre, dice. De manera honoraria. No sé qué es esto. Para el desarrollo de proyectos, sobre todo, digamos, de infraestructura, que es el lugar preciso para la corrupción y para un conjunto, digamos, de grandes gastos del erario público, ¿no? Cuando tú construyes infraestructura, estás gastando lo que más importa dentro de un gobierno. Bueno, estas prácticas, ¿no?, que nos permitimos tener, dándole un poder, ya olvídate de si tienes salario o no, siendo un autorizador de proyectos no necesitas un salario, porque... ¿Qué estás pensando? Bueno, Carmen, lo que sabemos en todo México y lo que ocurre en todo signo partidista, que es que este modelo de gobernar el país funciona, infortunadamente, asociado a mecanismos de corrupción y de financiamiento que viene desde el ejercicio del poder para luego financiar campañas, riquezas, viajes, etc., todo lo que tú me digas. Pero aquí todo el país sabe, y reto a que hagamos una encuesta al respecto. Sí, es muy categórico decir todo el país sabe algo. Pero vamos, lo digo metafóricamente. Lo digo metafóricamente, pero exageradamente, bueno. Pero yo creo que las mexicanas y los mexicanos sabemos que hay un proceso en donde cuando hay alguien que, no estoy diciendo que todos, pero hay mucho ejercicio del gasto público que termina no gastándose en lo público, sino sirviendo como un aceite que permite, digamos, el funcionamiento y la continuidad está enquistado en el gobierno. Ese enquistamiento no es, por cierto, un producto de la 4T, es un producto también del régimen previo, o sea, y del anterior. O sea, no, esto no es un asunto, es un asunto que la 4T ha empleado o emplea ahora como se empleó en el pasado, quizá
aún más, pero nada, pero está ahí. Entonces sí creo, Carmen, que llama mucho la atención cuando hace un zoom, el tipo de relaciones que hay ahí y lo que en ese lugar se dice de del cártel, digamos, que domina en Baja California, y de la relación de esta persona con ese cártel. Entiendo la hipótesis que te planteaba más temprano Jesús Esquivel. Yo simplemente, bueno, muy bien, es una posibilidad. Sí, esto que decía Jesús, que si tú vas a ir contra alguien, el marido o la gobernadora, si fuera el caso, no le quitas la visa y lo dejas que pase como pasó con Cienfuegos. Esa es la tesis. Yo te pongo... Dice, le pones al piste, así dijo. No sé si lo quieres aprender. No sé si ese es el caso. Pero yo no recuerdo... O sea, ¿tú sabes cuántos kilómetros de frontera comparte Baja California con los Estados Unidos? ¿Qué cachos? No sé, pero enorme. Grandes. Es decir, grandes, por supuesto. Uno de los pasos fronterizos, si no es que el paso fronterizo más importante entre México y Estados Unidos. ¿Alguna vez en la historia tienes memoria de que los Estados Unidos al gobernador de un estado concomitante como Baja California le hayan retirado la visa? O sea, no. La vida del gobernador de Baja California tiene una implicación respecto de los Estados Unidos gigantesca. Es decir, no estamos hablando del gobernador de Chiapas, estamos hablando del gobernador... Por la frontera, no porque sea más o menos importante, sino por la frontera, por la zona geográfica. Por la zona geográfica, por eso puse Chiapas hasta allá, ¿no? O sea, a lo mejor el de Chiapas importa a Belice, por su zona geográfica. No, te entiendo perfecto. Sí, es Baja California. Entonces, yo creo que además hay la reacción de la gobernadora es verdaderamente lamentable, ¿no? Esta gente que empieza a decir que porque hay una crítica hay violencia de género, ¿no? O sea, es decir, que es corromper la lucha en favor de las mujeres usando argumentos de este orden, ¿no? O sea, cada vez que me criticas algo, esto ya es violencia y por lo tanto... Lo que hace es cuando una persona hace eso, lo que hace es corromper una lucha auténtica y legítima para defenderse. Eso me parece lamentabilísimo de parte de la gobernadora. Bueno, están ahí las dos hipótesis, pero algo está pasando en una relación en donde... No, de que algo está pasando y hacia dónde se dirige... ¿Qué crees? No, a mí me parece, lo hemos dicho acá, yo lo reitero ahora... ¿Narcopolítica? Por supuesto. Es decir... sin darle vueltas. Sin darle vueltas, Carmen. El estadio al que ha llegado la condición de estar el Estado mexicano infiltrado en los términos en los que se encuentra, financiado en las campañas electorales, financiadas, y vamos a ver ahora, vamos a ver el espectáculo en unas semanas del 1 de junio, ahora con el Poder Judicial. ¿El espectáculo le llamas? Pues el espectáculo de financiamiento que va a venir de distintos lugares, incluido el crimen organizado, de movilizaciones para esa elección, lo veremos. Déjame plantearlo en este ángulo. El crimen organizado está incorporado al gobierno ejecutivo, a los gobiernos ejecutivos de este país, al gobierno legislativo de este país, lo estaba a los jueces y hoy van a ser... El proceso de penetración va a ser aún mayor. Y no tenemos en el país condiciones estructurales ni modificaciones auténticas para enfrentar estructuralmente esta emergencia de un conjunto de grupos criminales estando en el ejercicio del poder público. Y ahí vas a encontrar gobernadores, y vas a encontrar presidentes municipales, y vas a encontrar una playa de financiadores de campañas que el dinero proviene de ese segmento, de ese sector, porque en México es una farsa que las elecciones se juegan con dinero de los partidos, solo el que recibe por parte del Estado. Es decir, también, cualquier político te podrá reconocer que eso no es así de ningún modo. Bueno, entonces vivimos en ese mundo de fantasía, de relato, pero los norteamericanos creo que tienen muy claro que el grado de descomposición en el caso mexicano exige que ahora sí tengan que, digamos, ya no tomar al narcotraficante, al Chapo, al Mayo, tal, que por cierto los han tomado, y los hijos de ambos
parece que están dispuestos a contar muchas historias. No, pues ese es el ¿De tema. quién? Ese es el tema. De la clase política enchufada al crimen organizado. Sí, yo creo que tenemos que ir viendo el rompecabezas, porque eso es lo que vamos a ir viendo, Carmen. No vamos a tener la historia completa sin periodismo. Es decir, se tendrá que ir haciendo ese rompecabezas de construcción, de establecer esos vínculos. Pero yo veo o advierto que puede haber claramente un vínculo entre la llegada de un conjunto de familiares a los Estados Unidos con, de pronto, la declaración a 2 personas que aparecen en la escena como terroristas y con la posible anulación de visas de, ojo, una gobernadora del estado fronterizo, de la frontera más importante con los Estados Unidos. Bueno, por lo menos deberíamos, es obligatorio, creo, es obligatorio decir, aquí hay una relación que está redefiniéndose, retransformándose entre un país y otro en un tema que es central. El tema del crimen organizado y digamos, del narcotráfico y de otros tráficos, de trata, de muchas cosas, entre México y Estados Unidos. Alfredo Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias.